Jueces capítulo 2, del verso 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gax. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Siéntense, hermanos, por favor. Estaba analizando, voy a hablar esta noche, y el título que le he dado, Dios quiere una generación diferente. Dios quiere una generación diferente. La Biblia declara que Josué estaba con el pueblo y murió Josué, y luego después fueron muriendo la generación que estaba ahí con él, que conocían a Dios. Y luego se levantó una generación que no conocía a Dios, ni las maravillas que Dios había hecho con Israel. Eso significa que o los ancianos se les olvidó enseñarle a los jóvenes que venían quién era su Dios y lo que él hacía, o que esta generación se levantó de una forma desprevenida, en la que no se preocupó por conocer quién era el Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y estaba mirando que Dios, una de las cosas que Dios le recalcó a los líderes en la antigüedad fue que conservaran los testimonios de sus obras y portentos que él hacía en medio de ellos. Yo estaba mirando en Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40, verso 17 dice: así, en el día primero, del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y sentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar columnas. Y el verso 10 dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y el verso 20 dice, verso 19, verso 20: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Cuál fue el testimonio que Moisés colocó en el arca? Hebreos 9:3. Yo quiero que miremos eso. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo,
estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios le recalcó: mantén el testimonio de las obras, portentos y maravillas que yo he hecho. Porque mucha gente no sabe cómo nació esta iglesia. Mucha gente no sabe eso. Yo no sé hasta dónde usted sabe cómo nació esta iglesia, ni qué sucedió y qué hizo Dios para que hoy esté esta juventud aquí. Pero los que estamos, recibimos de los primeros el testimonio, porque esto en la iglesia es como una carrera de relevos, en el que viene corriendo detrás, trae el testigo en la mano y se lo entrega al que sigue, y no se puede dejar caer, porque el día que se caiga se acabó la carrera. Bendito el nombre del Señor. Así que los que empezaron, ellos saben qué hizo Dios. Yo recuerdo que algunos hermanos contaban las cosas grandes que el Señor empezó haciendo, cómo Dios los libró a ellos y de qué manera Dios levantó las iglesias en medio de turbulencias y grandes problemas. Así que Moisés, que pasó el mar, que vio cómo Dios liberó a su pueblo, destruyendo a los primogénitos, doblegando al faraón con el poder de Dios. Aleluya. Tenía que contarle a los demás. Por eso el Pentateuco existe, los 5 libros de la ley. Y cuando Dios sacó al pueblo y lo llevó por el desierto, sucedieron milagros. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios les envió pan del cielo y comieron 40 años. Y hay algo que dice la Biblia que a mí me llama mucho la atención, y es que los hebreos, con el mismo vestido que salieron de Egipto, con ese mismo vestido entraron a la tierra prometida 40 años después. Con los mismos zapatos. En la historia del universo, del mundo, no ha habido un pueblo al que le haya durado tanto la ropa y el calzado. Y caminaron 40 años por el desierto, y dice la Biblia, nunca se hincharon sus pies, ni se envejecieron sus vestidos, ni su calzado se rompió. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! Un milagro de una categoría extraordinaria. Tenía que escribirse. Había que guardarlo. En el desierto tuvieron hambre y Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo les enviaré el pan del cielo. Diles que se acuesten tranquilos y que mañana se levanten y solo recojan la porción del día. No necesitan recoger 2, porque yo proveeré cada día lo necesario. Pan del cielo. Y Dios le dijo, recoge y mete en el arca
de ese pan del cielo. La vara de Aarón, se necesitaba un milagro. Y buscaron otras varas, los pueblos, el pueblo enemigo. Y Moisés dijo, la vara que reverdezca es la vara de Dios. Y Aarón llevó una vara seca y la puso. Y al otro día que fue, la vara estaba florecida. Oh, santo Dios. Y Dios le dijo, métela en el arca también. Y coloca allí las 2 tablas de los 10 mandamientos como testimonio a Israel. Porque yo necesito que sepan quién soy. Yo necesito que el pueblo sepa quién es el Dios de este pueblo. Que los que se levantan y no han visto esto, sepan que el Dios de esta nación es grande. Y que hace cosas maravillosas. Entonces guardó las tablas. Y Dios le dice, y estaba mirando que es la razón por la que encontramos que Josué, después que el pueblo pasó el Jordán en seco, al otro lado tomó piedras y construyó un altar con el propósito de dejar un testimonio que Dios le dijo, es necesario que lo dejes. Porque Josué iba con el pueblo y el Jordán estaba delante. Y Dios le dijo, manda que los levitas, los sacerdotes que llevan el arca, entren. Y una vez entren, el Jordán se partirá en 2. Y el pueblo pasará por seco. Todos pasaron en seco. Qué Dios tenemos, ¿verdad? Qué Dios tenemos. Oh, gloria a Dios. Y cuando estaban al otro lado, Dios le dice a Josué, Josué, escoge 12 líderes, 1 por cada tribu, 12 hombres, que vayan al río y coja cada uno una piedra. Y cuando salgan aquí, hagan un altar aquí, un tumulto de piedras. Señor, ¿y para qué? Dice, para que cuando se levanten sus hijos, pregunten que esas piedras qué significan. Tú le dirás, ese es el testimonio de que Jehová partió el Jordán en 2 y nosotros pasamos en seco. Es necesario que conozcan quién soy yo. Cuando hay conocimiento, hermanos, es fácil. Cuando no hay conocimiento, escuche, es fácil perderse o fracasar, dado que el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Y si no se tiene esto, entonces estamos llamados a vivir a la deriva. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Y yo creo que a eso los trajo Dios. Yo escuchaba esta mañana y el hermano decía, es bueno que sepas lo grande que tienes. Y yo decía, Señor, así es. Porque tenemos un pueblo que a veces piensa que no tiene nada, que no tenemos nada. Porque nosotros queremos que el mundo nos vea como ve al mundo. El mundo ve al mundo. Nunca el mundo te verá a ti como ve a los de ellos. Porque nosotros para el mundo no somos importantes, pero para Dios somos su especial tesoro. ¡Alabanzas! Así que el conocimiento
es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Por eso Dios le dijo al pueblo: guarden eso y enséñenles. Pero parece que la generación que se levantó no sabía ni qué había en el arca, ni qué significaba eso, ni qué significaban las piedras, ni qué significaba nada de eso. No sabían qué había hecho ese Dios. Por lo tanto, se levantaron no reconociéndolo a Él. Y entonces se levantó una generación que no sabía ni de dónde venía, ni para dónde iba. Una generación que no sabía a quién clamar. Una generación que no tenía a quién recurrir, porque no sabían quién era su Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice la Biblia en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Mire dos cosas interesantes. Mi pueblo pereció, fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y uno se da cuenta por qué Dios le dijo a Josué: ten cuidado de poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Verdad? Y luego le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y uno lee eso: porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas. Y a veces uno no se detiene a darse cuenta que el secreto del triunfo aquí está en cuanto conozcas tú a Dios. Ese es el triunfo. ¿Cuánto sé yo de Él? ¿Cuánto conozco de mi Dios? ¿Cuánta información tengo? Y cuando uno se da cuenta de eso, por eso se encuentra uno a un hombre acostado en la puerta de un palacio, envuelto en tierra, y hay un hombre que es la mano derecha del rey, que lo odia a ese hombre y a toda su raza. Y hizo cartas y las mandó a los gobernantes y les dijo: ténganla ahí, porque vamos a acabar con los judíos. A todos los vamos a acabar. Yo les daré la orden. Ya tengo el oro, tengo el dinero que le voy a dar al rey, y tengo la horca en que va a morir Mardoqueo y los que están con él. Eso es una amenaza impresionante. Créame. Y Mardoqueo se enteró. Y Mardoqueo le dijo: dígale a Esther que estamos amenazados. Esther está dentro. Dígale que estamos amenazados y que haga algo. Y Esther dijo: no, en 30 días el rey no me ha llamado. Y el que salga, si el rey no lo llama, se muere, si él no le tiende el cetro. Así que yo no salgo. Y Mardoqueo le mandó decir: díganle que si ella no hace nada,
es porque ella no entiende para qué la puso Dios ahí hoy. Dios la metió allá, no era para que fuera la mujer del rey solo, era para esta hora. Porque Dios siempre se adelanta. Y los que conocen a Dios saben que el problema viene, pero Dios ya trae la solución con ella. Sabe que Dios va a hacer obras grandes, que va a solucionar eso. Y él dijo, bueno, díganle que si ella no hace nada, respiro y liberación vendrán de algún lado. Mardoqueo no dijo, dígale que si ella no hace nada, estamos perdidos. Ay, estamos muertos. Nos acabamos. No, él dijo, respiro y liberación vendrán de algún lado. Y esa noche el rey se puso, se desveló, se le fue el sueño. Dios dijo, rey, esta noche no vas a dormir, porque cuando se trata de su pueblo, Dios usa su voluntad soberana. Y yo quiero que usted entienda eso. Dios, para salvar al hombre, no usa la voluntad soberana. Le dice al hombre, si crees, te salvas. Pero cuando se trata de defender a los suyos, usa su voluntad soberana. Saulo iba en el caballo y le mandó un rayo y lo estrelló contra el suelo y lo dejó ciego. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Esos hombres que ves corriendo, despavoridos, escondidos, soy yo. Y te estás lanzando contra los aguijones de frente. No vas a salir bien librado. Soy yo. Cuando yo miro eso, yo digo, Dios para defendernos hace cosas. Aleluya. Aleluya. Y por eso es que el que tiene conocimiento sabe que Dios no lo va a dejar tirado. ¿Sabe quién es su Dios? Tiene almacenado aquí experiencias y enseñanzas que dices que Dios es grande. Y Mardoqueo se quedó ahí como desvalido y pasaba aquel hombre Amán y lo veía y lo menospreciaba. Pero esa noche el rey se quedó desvelado y dijo, pásenme el libro de las memorias. Y empezó a buscar y de pronto encontró, el judío Mardoqueo me salvó la vida. Epa, me salvó la vida. Y el rey dijo, ¿a qué hora amanecerá? Porque quiero hacer algo por este hombre. Y en la mañana llega Amán temprano y dice, Amán, ven, ¿qué harías tú con el hombre al que el rey quiere honrar? Dice, ¿a quién más sino a mí? Dice, rey, yo le pondría las ropas reales, le pondría la corona, cogería el caballo real, lo montaría ahí y mandaría que la gente grite y este es el hombre que el rey quiere honrar, y que todo el mundo se arrodille delante de él. Ve y corre y haz todo lo que has dicho sin ningún detalle. Coge al judío Mardoqueo y tú mismo lleva el caballo de cabestro. Tú mismo. Y Amán se quedó así, yo. Si tú. Y salió Amán y vio a Mardoqueo y dijo, levántelo y báñenlo. Y entró Mardoqueo lleno de tierra y salió con la corona real y el manto real. Porque así es Dios con los que lo conocen. Oh, santo Dios. Santo Señor. ¡Aleluya! Cuando alguien lo conoce, Dios no lo deja postrado. Por eso esta iglesia está hasta el día de hoy. Porque Dios ha hecho obras extraordinarias. Y sacaron a Mardoqueo y este hombre adelante. Este es el rey, el hombre al que el rey quiere honrar. Y todo el mundo, Mardoqueo, viva Mardoqueo, vive Mardoqueo. Respiro y liberación vendrá de algún lado.
Y Dios dijo, así me gusta que sepas quién soy. Cuando te echan a la cárcel y te ponen en el cepo y se van por allá y el guardia y el carcelero está bravo, yo soy quien rompo las cadenas, yo soy quien destruyo los cerrojos. Porque a medianoche Pablo, cuando la sangre y el dolor lo acojaba y lo golpeaba, aquí estamos cansados, pero no estamos heridos, no estamos presos, pero ellos estaban presos. Y a las 2 de la mañana Pablo dice, hermano Silas, y Silas dice, ¿qué me dice hermano Pablo? El himno 200. Así, Señor, si Él se merece la gloria y la alabanza. Él es digno de adoración. El himno 200. Aleluya. El himno 200. Y empezaron a entonar esa canción. Yo no sé cómo cantarían ellos. De pronto cantaban bien, pero a Dios no le interesa qué clase de voz le hagas. ¿Sabes tú que las voces lindas son para nosotros? Porque la alabanza linda para Dios no es la que se canta bien. Dice la Biblia, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y cantaron. Y de pronto el Señor se movió a contentamiento. Hermano, porque nosotros estamos alegres aquí, pero cuando Dios se da cuenta que estamos haciendo para Él, que nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo se funden y le ofrecen alabanza a Dios de lo profundo, Dios se alegra. Y por eso aquí hay gente que esta noche no ha recibido el Espíritu Santo y lo va a recibir. Y por eso aquí hay gente que todavía está enferma y van a ser sanos esta noche. Y por eso aquí hay personas cautivas que van a ser liberados. Y cuando Dios se alegra pasan cosas extraordinarias. Se partieron los candados, los cerrojos, los cepos. Y quedaron libres. Mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento, conocimiento. Cuando no hay conocimiento, entonces se divaga. No hay estabilidad. Tampoco se sabe para dónde se va. Uno escucha personas, hermanos, que dicen, hermano, es que yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé. Yo le contaba una experiencia al hermano Arnold esta tarde, cuando yo salí elegido supervisor. Yo era fiscal del distrito 8 y entonces yo escuchaba los rumores, no, que el hermano Víctor se ve bien para súper. Yo había vivido unas experiencias feas. Yo había corrido antes para presbítero, para supervisor y presbítero y no salí. Y me recuerdo que me acerqué a dos pastores que estaban ahí y le dije, muchachos, tengo unos proyectos buenos. Si Dios me da la oportunidad, vamos a cambiar la forma de pensar y este distrito. Y uno se quedó mirándome así. ¿Y tú crees que yo voy a votar por un enfermo como tú? De frente, no me lo mandó a decir con nadie. Y yo siempre he sido así. Eso me pegó adentro, me cruzó el corazón, el hígado, los riñones. Pero yo me eché una sonrisa. Yo me sonreí. Y el otro se quedó mirándome y me dijo, no pierda el tiempo, hermano. Usted no tiene nada que hacer aquí. No hacen los que están bien ahora un enfermo. Yo me fui de alitas y dije, Señor, yo no voy a correr para ninguna parte. La gente no son sino groseros. Uno tiene ideas buenas y lo maltratan porque a uno le duele, ¿sabe? Pero llegué y empecé a echarme ese bálsamo del Señor. Señor, yo sé que tú sabes quién soy y yo sé que tú eres Dios.
Y bueno, me postularon para fiscal y salí de fiscal. A la próxima vigencia, terminaba la de fiscal y la bulla y las cuestiones, como ya está el tiempo, no, que viene la elección, que fulano se ve bien, que no sé qué. Y yo decía, Señor, ¿y qué? Y a mí me lo habían profetizado cuando empecé. Estaba entradito al ministerio, entradito, con licencia de predicador. Una hermana me cogió y me dijo, Dios te manda a decir que serás supervisor del 8. Pero uno no conoce tan a fondo a Dios. Y yo me reí. Y yo dije, marica, supervisor. Yo andaba con un maletincito que parecía un buche de vaca así. Por allá en un pueblo que no me entraba casi nada. Y unos zapaticos de cuerina que me han costado 1,500. Y ella me dice que yo iba a ser supervisor del distrito 8. Créanle a Dios. Que lo que Dios dice, así es. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Yo he empezado a conocer a Dios, a vivir experiencias con Él, intimidades con Dios. Y esa vez yo me recuerdo que oía los rumores y yo venía con una carga porque mi esposa no había recibido el Espíritu Santo. Y yo sufría con eso. Y ya era fiscal y una esposa que no recibía el Espíritu Santo. Y siempre oía comentarios. Y esa vez, 14 de octubre del 2002, estaba celebrando un culto de ancianos en la iglesia. Y esa noche yo había estado hablando con unos hermanos y me decían, hermano, usted va a ser supervisor. Bueno, vamos a mirar. Y ese día yo me atreví a hablar con Dios así. Empezamos a cantar en la iglesia y de pronto miré para la casa pastoral y vi a mi esposa allá metida. Estaba cargando al último niño que por ahí está. Tenía como 11 meses, 13 meses, no sé, en una mecedora. Y yo dije, Señor, si tú quieres que yo sea el supervisor, trae a esa mujer aquí, llénala con el Espíritu Santo y sabré que soy el supervisor. Así. Seguí cantando. Como a la media hora abrí los ojos y mi esposa estaba en el altar. Yo no sé cómo vino y yo dije, esto va en serio. Entonces le di el micrófono a un hermano y me fui para la casa. Y me senté en una silla y decía, Señor, si tú haces eso, yo soy el supervisor. Para ti no hay nada imposible. Hablaba así, yo hablo con Dios así. A veces mi esposa me encuentra y dice, ¿estás hablando solo? Y no, con el Señor. Tirando lengua y manoteando yo solito. Porque Dios es real. Dios es real. Créalo, Él es real. Cuando tú hablas, Él te oye. Aleluya. Y me quedé en la casa sentado las 10 de la noche. Las 11 de la noche. Y como a las 11:30 oí que iba un grupo para la casa, iban gritando. Y cuando mi esposa se asomó, iba hablando en lenguas. Yo la abracé, lloré con ella. Mis hijos lloraron. Y cuando nos sentamos yo le dije, tenemos un gran compromiso. Y ella me dijo, ¿con qué? Le dije, hoy Dios me ha elegido supervisor del distrito 8. Y ella me dijo, ¿pero cómo así? ¿Cómo llegaste tú al altar? Le dije. Me dijo, estaba sentada allá y ahí había una hermana que todo el mundo la tenía como que no servía para nada. Ella hablaba, usted estaba hablando y se metía. Esa hermana estaba en el altar y Dios le dijo, vaya, quítale el bebé a la hermana y dígale que venga, que la voy a llenar. Y la hermana fue y dice, entrégueme el pelado y vaya, que Dios le manda a decir que la va a llenar con el Espíritu Santo. Y así fue. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando tú sabes quién es Dios, para ti no hay imposibles. Hay momentos duros y difíciles,
llegué a Barranquilla y eso era, había 9 candidatos para supervisor. Tremendo. Y yo llegué y había uno que eso estaba, que sobresalía. Todo el mundo lo daba por hecho. Y yo llegué y me dijeron, ¿te vas a lanzar? Sí, claro. ¿Y tú crees que quién será? Dije, soy yo. Sí, Dios me lo había dicho. Dios me lo había dicho. Y me decían, ¿pero por qué crees que eres tú? ¿Qué los demás? Y había uno que me dijo, ¿y qué? Dios a mí no me ha dicho nada. No lo sé, pero el Dios que yo tengo me mandó y me dijo, ve que tú eres, tú vas a ser. Y yo vine a eso, porque Él me dijo. Nos subimos los 9, dieron todos los nombres, votaron, segunda vuelta, entre el hermano Víctor y ese que era el opcionado. Y cuando él me dijo, ¿te fijas? Le dije, tú no eres, soy yo. Y cuando hicieron el escrutinio, dice, supervisor nuevo, Víctor Vergara. Yo no me sorprendí mucho. Lloré mucho por ver cómo Dios es tan bueno. Por ver cómo Dios espera que tú te atrevas a hablar, que tú te atrevas a hacer algo. Dios quiere una generación diferente. Una generación que sepa quién es Él. Una generación que no solamente se quede pensando en las cosas pasadas como escuchábamos hoy, sino una generación que sepa que el Dios Todopoderoso sigue con nosotros y que Él sigue obrando y haciendo cosas extraordinarias. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel en el desierto empezó a decirle a Moisés, ¿podrá Dios darnos agua? Así habla el que no conoce a Dios. ¿Podrá Dios darnos agua? Y Moisés dijo, ¿por qué tentáis a Dios? Y Dios le dijo, no te preocupes, coges unos ancianos, porque Dios quiere que sepamos quién es Él. Coge unos ancianos y vete adelante, y allá vas a encontrar un oasis. Si encuentras un oasis, ellos dicen, no, es que esto en el desierto es normal. Pero Dios le dijo, vas a encontrar una roca, golpéala y yo produciré el agua. Y llama al pueblo, y cuando llegaron encontraron una fuente que salía de una roca. Tremendo milagro extraordinario. Todos bebieron, se saciaron, pero cuando salieron de ahí dijeron, Él nos ha dado pan, nos ha dado agua, podrá darnos carne. Y qué cosa tan triste, que Dios hacía tanto para que supieran quién era, y seguían hablando de Él como si Él fuera un ser que no podía hacer nada. Nos dio agua, nos dio pan, pero nos podrá dar carne. Es como una vez me invitó el pastor, vamos a orar por alguien. Y vamos, y el pastor nos dijo, vamos a hacer una oración aquí. Señor, en tu nombre, ayúdanos. Y salimos, vamos hermano, vamos. Yo era un muchacho. Cuando llegué vi un paralítico. Dije, miércoles hermano. Y vamos a orar por ese. Dice el pastor, sí. Yo dije, mejor es usted solo, yo no. Yo no creo que se separe. Porque uno a veces no conoce a Dios. No lo conoce. Yo no creo, hermano. Y el pastor, que en el nombre del Señor, que no sé qué. Y yo acá, miércoles, ese pelado está estorcido. Y nos fuimos de ahí frustraditos él, porque ya yo no frustrado, yo no creía nada. No, se va a parar. Pero Dios empezó a llenarme. Y empecé a meterme en Dios.
El joven a veces no lee la Biblia, no escudriña, no busca revelaciones. El joven no se preocupa por llenarse de Dios, por buscar y descubrir en Dios aquellas cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Se olvida de las obras de Dios, y estamos en unos tiempos en que ya en algunas iglesias se dice que no es necesario hablar en lenguas. Y la gente ya no habla en lenguas. En otras se dice que los milagros, eso fue pasado. O sea que el Dios que era en el pasado ya no existe para ellos. Y no se preocupan por eso. Los enfermos, para eso está la EPS. Ya nadie quiere orar por enfermos. Nadie testifica en la iglesia. Cuando yo estaba muchacho, yo empecé a vivir una preocupación. Y yo oía a los ancianos: Cristo me habló, Cristo me hizo, el Señor. Y yo me decía: bueno, ¿y ese Señor quién es? A mí no me dice nada. Nunca me ha hablado. Y empecé como a preocuparme por eso. Y yo me arrodillaba y decía: Dios mío, háblame. Dime algo. ¿Por qué todo el mundo testifica y yo no tengo nada que decir? ¿Por qué todo el mundo habla y yo no tengo nada que hablar? Y cualquier día yo escuché que Dios me habló. Y me quedé así como sorprendido. Y empecé a escuchar la voz de Dios. Cómo habla Dios de clarito. Amén, hermanos. Cómo habla con uno. Cómo a veces tú estás en una situación y el Señor te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Y uno: sí, Señor, así es. Esto lo voy a resolver yo. Necesitamos una generación que sepa que su Dios no tiene imposibles, que Dios sigue sanando, que Dios sigue liberando, que Dios sigue hablando, que Dios sigue haciendo milagros y que Dios sigue salvando a los perdidos. Necesitamos una generación que sepa que está llena de virtudes, que tenemos facultades que ningún pueblo tiene, sino nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Tenemos todo el poder del cielo entre nosotros. ¡Aleluya! Yo me recuerdo que un día estaba en la oficina y llegó un señor, esposo de una hermana, con la hermana. Y mi hermano, queremos hablar con usted. Sí, cuénteme. Mi hija se fue para Bogotá. Tiene 17 años y se fue con un muchacho que es drogadicto. Y el hombre era inconverso. El esposo de la hermana. Y yo lo veía tan angustiado. Y me dijo: hemos venido aquí, pastor, a ver qué podemos hacer. Porque la gente sí sabe que nosotros tenemos un Dios grande. Y si tú no lo conoces, haces que la gente se frustre. Se frustre. Y él se sentó ahí y yo: Dios mío, dime. Y de pronto el hombre se para y dice: bueno, pastor, yo me voy. Yo le dije: no se vaya. Hoy es lunes, ¿cierto? Me dijo: sí. Su hija viene esta semana. Pastor, su hija viene esta semana. Váyase tranquilo. Ella viene esta semana. Y se fue. Y al miércoles a las 4 de la mañana le sonó el celular. Papá, ve al terminal a esperarme. Vengo por Planeta Rica, yo me vine. Al domingo lo tenía en culto y me dijo: pastor, deme las clases. Yo me voy a bautizar. Y cuando estábamos hablando, él me dijo: ¿cómo supo usted que mi hija venía? Le dije: Dios me lo dijo. Me dijo: dile que su hija viene esta semana.
predicaba en la iglesia central de Barranquilla. Y terminé de predicar un mensaje titulado Jesús, el Dios Todopoderoso. Y cuando terminé de predicar, se me acercó una hermana a las escaleras y me dijo, lo oí que predicó bonito. Le dije, sí, hermana, gracias a Dios. Me dijo, vine para que me resuelva un problema. ¿Cómo qué, hermana? Me dijo, mire, yo tengo 34 años de edad y 14 de casada. Tengo problemas para ovulación. Me viene la menstruación una vez al año. Y los médicos me han dicho que no puedo tener hijos. ¿Qué dice usted? Yo le dije, ¿quién es su pastor, hermano? A usted no le interesa. Así, hermano, créame. Así. ¿Qué dice usted? A uno le toca conocer a Dios como sea, pero tiene que conocer. Y yo le dije, voy a orar por usted. Y me dice, no, por mí han orado mucho. Yo quiero que usted me diga, ¿voy a tener familia, sí o no? Y yo me quedé mirándola. Y di como la vuelta y dije, Dios mío, dime. Y Dios me dijo, habla. Lo que tú digas, yo te lo respaldo. Aleluya. Aleluya. A nosotros nos falta atrevernos a conocer a este Dios. Cuando tú hablas en nombre de Él, Él está ahí para respaldarte. Nunca te dejas solo. Y yo la miré y le dije, ¿usted cree lo que yo le diga? Lo que usted me diga. Era el mes de febrero, le dije, este año quedas embarazada. Y me dijo, hermano, le dije, ¿cree o no cree? Y se fue. En el mes de diciembre, el hermano Héctor Retamoso, pastor de Las Flores, me invitó a predicar un culto misionero. A mí se me olvidó el caso. Y cuando iba en su carro, me acordé que era creyente de él. Y yo, Dios mío, tú sabes que tú me dijiste. Y como esa mujer no está embarazada, yo no le digo más nada a nadie. A nadie. No hablo con nadie más. Y llegué y oré como 5 minuticos y me senté. Y miraba para todas partes. Y quise preguntarle al hermano Retamoso, pero yo dije, no, yo voy a esperar, Señor, ayúdame, dame sosiego. Porque a veces uno se pone en eso. Cuando se asomó en la puerta, hermano, apenas me dijo, hermano, aleluya, 4 meses. Diga gloria a Dios. Aplauda a este Dios que es grande. Aleluya. Dice 1 Corintios 10:5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Yo quiero esta noche terminar, porque gran parte de lo que yo iba a enseñar lo han enseñado hoy aquí. Yo quiero terminar esta noche diciéndote, ¿cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto sabes de Él? David se sentaba con su padre y el padre le decía, tenemos un Dios grande. Partió el mar, dividió el Jordán, nos dio agua de la roca, comimos pan del cielo, acabó con los enemigos, destruyó a Jericó, hizo esto. Y David decía, y ese Dios es tan grande. Y el día que el lobo le cogió una oveja, dijo, en el nombre de Jehová, si Jehová partió la muralla, este lobo lo reviento yo. Y usted sabe lo que es un oso. Un oso. La Biblia dice, fuese lobo o fuese oso. Aquí entra un oso por ahí, hermano. Y yo soy el que menos camino aquí y cojo 100 metros en 10 segundos. Pero David dijo, corrió detrás de él y lo cogió y le abrió la quijada y se la partió. Ese no fue David. Él fue en el nombre de Jehová. ¿Cuánto conoces tú de Dios? Que el problema te está sacando de la iglesia. Que la tentación te tiene al borde del abismo y no sabes qué hacer. Si tú conocieras a Dios esta noche, extendieras tu mano y sentirías que te agarras del Dios Todopoderoso y que nada te va a hacer daño. Yo quiero esta noche invitar a alguien que esté enfermo. A alguien que sienta que no tiene esperanza de ninguna clase. A alguien que sienta que todo se le acabó. Y mientras camina hasta acá, dile, Señor, quiero conocerte. Quiero hablar contigo esta noche. En el nombre de Jesús, te declaro libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Colócate de pie, iglesia linda. Jóvenes llenos de Dios, esta noche vamos a orar aquí para que Dios haga milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? ¿Cuántos creen que tenemos al Dios de los milagros? Al Dios de las sanidades, al Dios del poder. ¿Cuántos lo creen? Vamos a poner nuestra fe en acción esta noche. Shusha Pahalehes Hasina Barbrisifa Halehi Halabasa. Él está aquí y
y está sanando, está liberando. ¡Hosea!